Bienvenidos a todos y a todas, Ikram Selkani con vosotros en esta nueva sección literaria que se llama Surtido de libros, conjunto de vidas, y juntos vamos a vivir múltiples destinos en la misma vida. Vamos a descubrir esta vez el silencio como concepto. El silencio, definido por la Real Academia Española, es la ausencia de ruidos, la ausencia de sonidos y también el hecho de permanecer sin hablar durante un momento. Podría ser hasta unas horas. Y es también el hecho de omitir y escoger el hecho de no pronunciar ninguna palabra. La interrupción del sonido de la palabra pues nos lleva un poquito a pensar en lo contrario, pero hoy hablamos un poquito más bien de este tema de el silencio. Bueno, todo lo entendemos, que sabemos perfectamente que el silencio es muy importante y es una fuerza también en algunos momentos, nos ayuda un poquito a tener una cierta introspección en lo que estamos pensando. Es el hecho también de tener una cierta confianza en lo que estamos procesando como pensamientos antes de pronunciar cualquier cosa. Y también pues nos lleva un poco a entender que hay muchísimos tipos de silencio. Hablamos de un silencio cómplice, que es un silencio un poquito comprometido, a través del cual pues, manifestamos una cierta conformidad activa con el otro y nos abre a la confianza y a la acción. Podríamos pues aplicar de vez en cuando. El silencio mentiroso es un pelín más diferente porque nos lleva un poco a entender que la otra persona que está frente a nosotros pues está un poco teniendo un comportamiento donde o le preguntamos y se queda como un silencio un poco que perturba, que molesta, y es un silencio un poco que se puede entender totalmente una intención pues maliciosa. Tenemos también un silencio cortés, es un silencio que pueda molestar a la otra persona, depende también del contexto, pero nos ayuda a quizás crear unos ciertos enemigos en algún momento, quizás también de no dejar a la otra persona totalmente indiferente por lo que estamos diciendo. Pero el silencio también que yo os aconsejo de practicar de vez en cuando es el silencio prudente. Este silencio que utilizamos para evitar la confrontación de vez en cuando hablamos de un tema un poco especial con alguien quizás de un tema crítico. Es un silencio que nos ayuda un poco a tener este comportamiento más pues, prudente, como su nombre lo define, para no equivocarse y para evitar arriesgarse y tener un comportamiento y alguna palabra que podría fastidiarlo todo. El silencio administrativo, quizás no conocemos un poquito más a todos, nos han pasado, es un silencio que al final, pues, la administración, pues, decide no decir nada y, bueno, pues eso se entiende totalmente que la petición que hemos hecho, pues, ha sido totalmente, eh, pues, rechazada por la administración y por eso la administración de vez en cuando, pues, recurre a este tipo de silencios y de digamos, pues una respuesta con un cierto silencio que da para entender que este trámite está totalmente denegado y rechazado. El silencio en sí, como concepto, pues lo podemos entender y también descubrir un poquito más
cuando hablamos de diferentes pues, personalidades, por ejemplo, el escritor británico William Shakespeare, que dice que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Esto ya podemos hasta hablar de y debatir esta cita durante horas, pero es también un dicho bastante conocido y no solamente por William Shakespeare, también en refranes, especialmente que en diferentes idiomas, en francés, en árabe, pues se dice de la misma manera, es decir, que si el silencio es, la palabra es plata, el silencio es oro. Entonces, si no estamos tan seguros de lo que vamos a decir, quizás hasta fastidiarlo, hasta cometer un error, hasta decir algo que podemos arrepentirnos un poco más tarde de lo que estamos a punto de pronunciar, pues mejor callarse, mejor quedarse silencioso, no solamente porque no podemos decir algo importante e impactante hasta que podemos derrumbar a la otra persona que está frente a nosotros, sino también de tener esta posibilidad y también poder de no equivocarse, no arriesgarse. Y por eso también el silencio es un rey frente a una palabra que lo podría fastidiarlo todo. Y eso podría ocurrir totalmente en un momento pues de mucho cabreo, mucho enfado, mucha rabia, un comportamiento que nos puede pasar a todos como humanos. Entonces, por eso hay que callarse de vez en cuando. Citaría también el refrán de otra persona, pues más bien una cita, porque he encontrado muchísimas, desde luego, del silencio hay bastantes. Por ejemplo, pues yo iría con una, especialmente que me gusta personalmente, que es nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. De un compositor y músico alemán, Beethoven, ¿por qué no? Entonces, el silencio también se utiliza muchísimo cuando hablamos de teatro, de música, de cualquier arte. Entonces, si tu silencio no va a aportar nada, no va a mejorar nada, no va a tener un impacto, digamos, diferente, más bien positivo, eh, con una cierta ventaja, mejor no decir nada y no romper ese silencio, dejarlo hablar en tu lugar. Esto también es bastante poderoso porque el silencio también es bueno, es una forma de hablar, es una contestación al final, es una respuesta. A veces estamos buscando algo y están más detrás de lo que queremos saber, buscando explicaciones, buscando respuestas. Pero también el silencio es una forma de contestar, eso hay que tenerlo muy claro. Y voy a seguir también con Martin Luther King, bueno, el famosísimo Luther King, ¿por qué no? Dice que nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes, de los perversos, como de el estremecedor silencio de los bondadosos. Eso nos da muchísimo para pensar, porque a veces estamos un poquito frente a pues dos lenguajes totalmente distintos. El primero se trata de silencios y el otro es un poquito más extremo, más sangriante, porque hablamos un poquito de crímenes y de perversos. Entonces son como dos mundos chocándose y que se enfrentan el uno al otro, y eso pues nos lleva a pensar que a veces pues el silencio al final es una manera de tener en cuenta lo que estamos realmente pensando y mejor no cometer el error para pues, satisfacer a todo el mundo. Hay que estar muy convencidos, siempre que lo he dicho, de lo que estamos haciendo y también de lo que estamos diciendo. Entonces, si no estamos convencidos de lo que vamos a decir, mejor quedarse totalmente callados. Voy a citar a algunos autores que hablaron del silencio. Pues primero tenemos La solitud, del autor Michael Harris.
pues aquí nos habla un poquito de esta soledad, de como ser humano, de reflexionar, analizar su entorno, de pensar con claridad. Y por eso también necesitamos ese silencio. Algunas personas quizás pues prometen pensar diferentemente cuando están un poco más bien en un cierto entorno, cuando estamos un poco, pues no sé, en una zona del campo, en el monte, y eso ayuda un poquito a tener esta introspección dentro para reflexionar, para analizar, para pensar con más claridad. Y este periodista pues nos invita un poquito a conocer su obra a través de las distintas formas y maneras de descubrir esta tranquilidad. Tenemos el segundo de regreso a la naturaleza, la meditación y el mundo natural. También cuando practicamos un poquito más la meditación, practicamos un poco lo que estamos descubriendo del silencio, porque necesitamos un cierto silencio para practicar cualquier meditación. Y aquí el autor, que es una mujer, Claire Thompson, pues nos ayuda un poquito a entender que, bueno, al final de un cierto viaje necesitamos esta atención plena y será totalmente para experimentar y valorar también la belleza que nos rodea. Y también para hacerlo necesitamos también ese silencio, este retiro a través de esas experiencias personales que también podrían ser muy importantes. Voy a terminar con un escritor austriaco, Peter Handke, que era premio Nobel de la literatura de 2019, ensayos sobre el lugar silencioso. Y aquí nos invita a analizar el silencio a través de uno de los lugares que él considera como el más silencioso dentro de los hogares, que es el cuarto de baño. Un poquito especial, pero a veces necesitamos este momento quizás un poquito, bueno, no sé, de intimidad, de nosotros mismos. Estamos un poco allí divagando con muchísimas ideas hasta que algunas personas pues ya tienen toda una lista de lo que tienen que hacer, lo que estamos un poco por hacer, las cosas todavía que están pendientes y observamos y estamos un poquito para conocer el silencio en este espacio un poco especial en nuestro piso, nuestra casa, que es el cuarto de baño. De cualquier manera, yo os invito a descubrir este mundo de silencio bastante lleno de sorpresas con estos autores y con muchísimos más. De todas maneras, el tema es bastante enorme, pero voy a dejarlo hasta aquí y os deseo a todos y a todas una feliz semana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Surtido de libros, conjunto de vidas. Juntos vamos a vivir múltiples destinos en la misma vida. Muchas gracias y hasta la próxima.